Dios les bendiga en esta hora, hermanos. Continuamos con el estudio de las cartas pastorales, es decir, las tres cartas que Pablo escribió a Tito y a Timoteo. A uno de ellos, a Timoteo, el apóstol le llama su hijo en la fe. Y estas cartas reflejan el pensamiento del apóstol Pablo, el interés de él de que las iglesias se mantengan firmes en el Señor Jesucristo, y también el afán de él de que sus colaboradores, como lo son Tito y Timoteo, se encarguen de confrontar estas falsas doctrinas, de reafirmar lo que ya se les predicó y también de que ellos puedan tener un fundamento firme en Cristo Jesús. Podemos ver, como hemos visto en los primeros versículos del versículo 1 al versículo 7, en las dos clases anteriores, cómo el apóstol Pablo reafirma su ministerio y también cómo habla acerca de los apóstatas, aquellas personas que fueron cristianos o creyentes y se apartaron del camino del Señor. Ahora el apóstol Pablo también encarga a Timoteo que aconseje a la iglesia que no se aparten ni a diestra ni a siniestra del llamamiento de Dios. En esta ocasión vamos a continuar el estudio del versículo 8 en adelante. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Retomando lo que habíamos hablado en la clase anterior acerca de cómo Timoteo tenía el encargo de enfrentar y confrontar a esta gente que estaba enseñando una falsa doctrina. Esta falsa doctrina que ellos estaban enfrentando, como lo dijimos en la clase anterior, venían de dos líneas de pensamiento. La primera línea de pensamiento era la línea judía, religiosos todavía arraigados a la ley y también enseñando a las iglesias que tenían que guardar la ley de Moisés. Además de eso, ellos disertaban y hablaban muchas cosas, queriendo demostrar que sabían mucho, queriendo ser doctos o queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces el apóstol Pablo confrontaba a esta gente y hablaba muy severamente acerca de ellos, para que las personas, es decir, los creyentes, no fundamentaran su fe en la palabrería, sino en el fundamento de Cristo Jesús. Ahora en el versículo 8, donde vamos a comenzar esta enseñanza, comenzamos leyendo: la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ahora, el apóstol Pablo, que era una persona muy conocedora de la ley, tampoco quería que las demás personas o los demás judíos pensaran de que él ahora se había alejado de la ley, como algo que había estado errado, como algo que no había servido para nada. Al contrario, Pablo dice: la ley es buena, refiriéndose no solamente a la ley humana o a la ley de los países, sino sobre todo refiriéndose a la ley de Moisés, ya que si nosotros leemos el contexto o los versículos anteriores, nos vamos a dar cuenta de que Pablo se estaba refiriendo a la ley de los judíos, es decir, la ley de Moisés o el Antiguo Testamento. Pablo dice: esa ley, ese Antiguo Testamento es bueno si uno lo usa legítimamente. Si nosotros nos detenemos un momento a pensar en lo que es el Antiguo Testamento y la ley, veremos de que todos los mandamientos son buenos. No matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, todos son buenos. Y si nosotros empezamos a leer detenidamente, todos los mandamientos eran para el beneficio del pueblo y para la felicidad del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la ley? ¿O qué es aquello que Pablo llama una ley de muerte? Quisiera que nos detuviéramos a meditar un momento en esto, porque cuando la ley apareció, la palabra del Señor dice que es buena si uno la usa legítimamente. Es decir, si uno la usa como Dios desea que se use o se aplique a la vida. El problema es de que en el Antiguo Testamento la ley decía: haz esto o haz lo otro y vivirás. Pero no le daba al ser humano la capacidad de cumplir eso, solamente ponía una carga pesada sobre los hombros. Entonces, la manifestación de la ley vino a manifestar no solamente que la ley es buena, sino que el hombre es pecador y que como pecador y en su estado de pecador no puede cumplir la ley, por mucho que lo intente.
¿Cuántas veces se paró Moisés o Josué o los jueces o diferentes personas que Dios utilizó y reyes aún en el Antiguo Testamento diciéndole al pueblo de Israel, tienen que cumplir estas cosas? Y el pueblo de Israel repetidas veces dijo, lo haremos. Pero a los años vemos que se descarriaban, no cumplían la ley, no guardaban la palabra de Dios. Eso era solamente el resultado de la incapacidad del ser humano de cumplir la ley de Dios. El ser humano, aunque quiera, no puede. Por esa razón tuvo que venir Cristo, para cumplir Él la ley y para que nosotros, creyendo en Él y tomando su justicia, tomando su santidad, cubriéndonos bajo su sangre y creyendo que Él es la propiciación por nuestros pecados, recibiremos vida eterna. Ahí es donde está la clave de la victoria. Ahí es donde está la clave en la fe en Cristo Jesús, ya que nosotros no podemos cumplir la ley. La palabra del Señor dice en Romanos, la ley es buena, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué significa eso? Que la ley, siendo espiritual, siendo buena, siendo lo que es palabra de Dios, es algo que el ser humano no podía cumplir, porque el ser humano es pecador, tiene una semilla, una naturaleza que no le permite cumplir la ley aunque desee. Entonces el apóstol Pablo está aclarando y está diciendo, la ley es buena si uno la usa legítimamente. Es decir, el apóstol Pablo le está diciendo a sus hijos en la fe o a su hijo en la fe, de que él no está en contra de la ley, ni en contra del pueblo judío, sino que está en contra de todos aquellos principios que se habían arraigado en el corazón, que estaban tergiversados y que estaban apartando a muchos del camino del Señor. Ahora el apóstol Pablo quiere decirle a ellos, yo no estoy en contra de la ley, sino que quiero que ustedes sepan de que estas personas están utilizando mal la ley. La ley es buena si uno la usa legítimamente, es decir, conforme a aquello para lo cual Dios lo envió. Pero el ser humano jamás podrá cumplir la ley, y eso es algo que nosotros tenemos que entender. La ley es cruel, la ley es de muerte, y nadie puede cumplirla. Es más, solamente el Señor Jesucristo, que no se halló engaño en su boca ni pecado en su vida, solamente Él pudo cumplir la ley. Y abrió otra gran puerta, otra amplia puerta de gracia, de bendición, para que a través de la fe nosotros recibamos todo aquello que Él tiene para nosotros, su santidad, su pureza, su perdón, todo lo que está para nosotros, que creemos a través de Cristo Jesús y que nos acercamos a Dios a través de Él. Ahora, el apóstol Pablo da una lista muy interesante de las personas para quienes se escribió la ley. Y estudiando un poco acerca de esto, encontramos la lista de las personas. Y quisiera ir uno por uno. Vamos a leer en el verso 9, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino, y aquí empezamos la lista, en primer lugar, para los transgresores. La palabra griega que Pablo utiliza para decir transgresores es anomoi, que significa sin ley. Es decir, una persona que conoce la ley, conoce lo correcto, pero aún así quebranta la ley. Ese es el que Pablo llama como transgresor. Esta persona, como nosotros podemos ver acá en su significado, es aquel que conoce muy bien las reglas, sabe lo que tiene que hacer, pero en lugar de eso prefiere quebrantar la ley. El número 2 en esta lista son los desobedientes. La palabra griega que Pablo utiliza es anipotaktoi. Esto significa los que se niegan a obedecer cualquier autoridad. Conocen la autoridad, pero se niegan a obedecerla, no se someten a las autoridades. Y esta es una de las características de nuestros días. Si nosotros podemos ver, ellos estaban enfrentando a las mismas cosas y veían las mismas cosas que nosotros estamos viendo ahora en día. Ahora, cada una de estas palabras que Pablo habla dice, para ellos se escribió la ley. La ley no se escribió para una persona que se porta bien. ¿Y cómo una persona se puede portar bien si no solamente creyendo en el Señor Jesucristo? Aquí hay algo que podemos recalcar en este momento. Las obras no ganan nuestra salvación. Las obras solamente son el producto de la salvación que se ha efectuado en nuestra vida interior. Todo lo que nosotros hacemos exteriormente, la manera en la que hablamos, la manera en la que vestimos, la manera en la que procedemos, solamente testifican de que se ha dado o se ha efectuado la salvación dentro de nosotros. Ahora, la palabra del Señor también dice, nosotros los que hemos creído en el Señor Jesucristo, ya no hay condenación.
los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque mientras nosotros más caminamos con el Señor, más buenos frutos habrán en nuestra vida. La rebelión es uno de los frutos que se manifiesta en este mundo en aquellos que no conocen a Dios. También sucedió en el tiempo antiguo. Había gente rebelde, habían desobedientes. El número 3 en la lista es los impíos. La palabra griega que Pablo utiliza es anosioi. Es la persona que quebranta las últimas decencias de su vida. Como por ejemplo en Egipto, en el tiempo antiguo, los egipcios llegaron a una degradación tal que ellos permitían, o habían leyes que permitían que se casaran hermanos con hermanos. Los antiguos persas también permitían o permitieron en un tiempo que se casaran hijos con padres o con madres. Esto es algo terrible y es también algo que nosotros estamos viendo en nuestros días. Los últimos principios de la decencia humana se están perdiendo en nuestros días, legalizando cosas que no pueden ser legalizadas, legalizando actos inmorales, legalizando droga y todo este tipo de cosas que también en algún momento en la historia se dieron antiguamente, se vuelven a dar en nuestros tiempos, porque el corazón humano lejos de Dios se vuelve irracional. En la lista sigue la palabra pecadores. La palabra pecador, o la palabra que Pablo utiliza para pecador en griego es amartoloi, que significa una persona que ha dejado de tener principios éticos, es decir, se ha entregado al pecado y también se ha entregado a toda forma de pecado o todo aquello que desagrada a Dios en su vida, sin tener en cuenta el temor a Dios. Y esto es algo que también se refleja en nuestros días. En la lista siguen los irreverentes. La palabra griega es asebéis, o la palabra griega que Pablo utiliza en este texto. Y esto significa alguien que se opone a Dios o alguien que está en guerra con Dios. Esto es algo bastante terrible. Y también su significado es muy horrendo, porque es una persona que reconoce a la persona de Dios, reconoce su autoridad, pero es irreverente. Es decir, viéndolo, reconociéndolo, no le da lo que Dios se merece. Es decir, la gloria, la alabanza, la honra, el poder, el respeto, la vida. Esta persona que Pablo describe acá es una persona que se ha negado a rendirse a Dios y también se ha negado a darle aquello que a Dios le corresponde. Todas estas cosas, hermanos, y todos estos términos los quise sacar de esta manera porque pienso que son muy interesantes cuando nosotros los vemos en la esencia en la que se escribieron y también podemos verlo reflejado en nuestros días. Estas cosas no cambian y podemos ver también que el corazón del ser humano ser el mismo que el de ahora y que el único que puede operar y cambiar y transformar el corazón del ser humano es el Señor Jesucristo, es Dios. En la lista sigue los profanos. La palabra griega es bebeloi. Es una persona que ha perdido su valor y se ha degradado. Esto es algo bastante interesante cuando uno lo mira bajo este contexto y de esta manera. Alguien que ha sido degradada. Cada vez que yo paso por la calle y miro a una persona pidiendo dinero, a veces con un cartón en la mano, diciendo estoy sin techo o no tengo nada que comer, yo me pregunto, ¿qué pasó en la vida de esta persona para que haya terminado de esta manera? De alguna manera, como que nosotros los creyentes sabemos esa respuesta y que toda alma que está lejos de Dios, toda vida que está lejos de Dios, es presa del diablo. Nadie puede defenderse contra tal poder satánico. Solamente el poder del Espíritu Santo nos puede librar del poder de las tinieblas y darnos un futuro brillante en Cristo Jesús. Ahora, al pensar en este término de profano, es alguien que se ha ensuciado, es alguien que ha perdido su valor. Nosotros en nuestra vida tenemos que entender de que el ser humano, Dios lo creó con propósitos y con fines nobles para llegar a hacer cosas grandiosas en la vida. Y no solamente en esta vida, sino que al considerar la eternidad, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta de lo grandioso, de lo poderoso que el ser humano llegará a ser en la presencia de Dios. Será glorificado, tendrá una mente totalmente brillante lejos del pecado. El pecado ha arruinado al ser humano, lo ha embotado, ha hecho que su mente se extravíe y que su corazón tenga sentimientos que no deberían de estar ahí.
el pecado, y Satanás ha hecho del ser humano un homicida, lo ha hecho un mentiroso, lo ha reducido hasta el punto que el ser humano piensa que ya no vale nada. Lo ha profanado de tal manera que ha casi como desdibujado el diseño original de Dios en la vida de las personas que son gobernadas por las tinieblas. Pero qué lindo es cuando un ser humano llega a los pies de Cristo Jesús y vemos que aquella persona que el diablo tenía controlada ahora está bajo el poder del Espíritu Santo y está cumpliendo el propósito por el cual fue creado. Eso es lo lindo del Señor, que nos enseña el propósito por el cual hemos sido creados y nos ayuda a cumplir ese propósito. Como la palabra del Señor dice, escribiré mi ley en sus corazones, haré que anden en mis caminos. Eso es algo muy lindo si nosotros lo consideramos. Ya no somos profanos, ahora somos templo y morada del Espíritu del Dios viviente. Y en la lista siguen los parricidas y los matricidas. Estos son aquellos hijos que matan a sus padres, matan a papá o matan a mamá. Esto es algo terrible. La palabra del Señor dice que todo hijo rebelde tenía que morir en el pueblo de Israel. Es más, los romanos aún, que era gente impía, daban pena de muerte a todo hijo rebelde o a aquel que se levantara en contra de su padre o de su madre. Esto es algo muy importante de considerar, hermanos, ya que el Señor es quien ha establecido todas las autoridades que nosotros vemos ahora. Y no solamente estoy hablando de autoridades gubernamentales o autoridades como la policía. No, estoy hablando de todo tipo de autoridad. Papá y mamá son una autoridad. La policía y el gobierno son una autoridad y de alguna manera todos ellos Dios los ha establecido. Los pastores somos autoridades. Uno de los planes de Satanás es hacer que en el corazón de las personas ellos no teman a ninguna autoridad. Es arruinar la imagen o la buena imagen de la autoridad para que la persona que está siendo guiada por esa autoridad no obedezca más a esa autoridad ni tampoco mire a esa autoridad como algo digno de imitar. Cuando el diablo puede hacer eso, también puede pervertir el camino de aquella persona que sin autoridad vagará sin dirección. Por eso muchas veces cuando el niño es pequeño, arruina la figura paterna, arruina la figura materna, para que este niño se convierta en un drogadicto, en un asesino. Amados hermanos, nosotros como padres tenemos que luchar para tener bien conformados nuestros matrimonios, ya que si nosotros tenemos bien conformados nuestros matrimonios, y nos empeñamos en ser buenos padres y ejemplo para nuestros hijos, ellos tendrán una mejor dirección en la vida y tendrán también aquel ejemplo a seguir en su vida para que ellos también sean buenas autoridades. De ahí seguimos la lista y la lista dice los fornicarios y los sodomitas o los homosexuales. Ahora, como podemos ver, esto cae en la categoría de inmoralidad sexual. Y esto es algo que no solamente se da en nuestros tiempos, se dio también en el tiempo griego o en el tiempo donde estaba el imperio griego gobernando y también siendo una influencia. Todo esto fue lo que la iglesia tuvo que enfrentar. Vea la lista, amado hermano. Todo lo que la iglesia enfrentó en el primer siglo, también nosotros lo estamos enfrentando en nuestros días. Y si la iglesia del primer siglo tuvo victoria, también nosotros tendremos victoria. Ahora Pablo está hablando acerca de los fornicarios y los homosexuales. La homosexualidad y también la depravación y la inmoralidad se han desatado en nuestros días de una manera terrible. Ya no están preguntando la opinión de nadie, están mandando a las escuelas a que enseñen la inmoralidad como parte de nuestra cultura. Esto es algo terrible. Esto está corrompiéndose de tal manera que el ser humano se ha vuelto un ciego, no sabe dónde va. En la iglesia siempre tenemos que confrontar estas cosas y tratar de hacer que retrocedan. Las tinieblas tienen que retroceder en el nombre del Señor Jesucristo y nosotros estamos llamados a una gran responsabilidad de cortar el avance de todas esas cosas dentro de la iglesia. Es cierto, en el mundo nosotros no tenemos el poder quizás, no tenemos la autoridad quizás de cambiar las cosas afuera, pero sí tenemos la autoridad de detener para que no entren dentro de la iglesia de Cristo Jesús. Líderes, parémonos firmes, hablemos lo que tenemos que hablar con verdad, con autoridad en el altar y Dios nos respaldará. Es necesario cuidar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes de todas estas cosas inmorales que lo que hacen es destruir la vida del ser humano y hundirlo a tal grado que el ser humano llegue a ser un miserable espiritualmente. Ahora en la lista encontramos secuestradores. La palabra griega que Pablo utiliza es andrapodistai
Esto significa traficante de esclavos o alguien que secuestra esclavos. La esclavitud era algo que se daba mucho en el tiempo antiguo y era algo, no vamos a decirlo bien visto, pero se veía normal. Entonces había gente que secuestraba esclavos. De alguna manera los compraba, porque el esclavo era una posesión de aquel amo o de aquel señor de la casa. Entonces, este amo tenía muchas veces esclavos nacidos en casa que eran diestros, que los mandaban a estudiar, que eran personas preparadas, que tenían voces para cantar, o eran personas muy estudiadas en el tiempo antiguo. Esos esclavos valían mucho más que el esclavo regular que no tenía ningún talento. Entonces, estos esclavos eran vendidos y algunos de ellos eran secuestrados. Ahora, esto es lo que significa en griego la palabra que Pablo está hablando, pero es traducido como secuestradores. Nosotros vemos también cómo en nuestros días quizás la esclavitud ya no se da, pero sí se da mucho el secuestro. Nosotros podemos ver eso en México y en muchas partes del mundo donde hay tráfico de menores, y esto es algo que está ahora en nuestros días dándose de una manera terrible. Y nosotros tenemos que tener en cuenta de que todas estas cosas son características que se dan en personas a quienes la ley fue dada. Y Pablo pone esta lista porque estas cosas se daban en el tiempo de antes, así como se están dando en nuestros días. En la lista encontramos casi por último a los mentirosos y pérjuros. La palabra griega que Pablo utiliza es seustai y epiorkoi. Estas son las personas que tergiversan la verdad para obtener fines deshonestos. Y esto es algo que se da mucho en la política, en personas millonarias, tergiversan la verdad y todo esto para obtener fines deshonestos. Deshonestos porque van solamente en beneficio a ellos, o para conseguir dinero, o para conseguir cierta posición, sin importar que una persona se muera de hambre, o sin importar que otro sea asesinado, con tal de que yo esté en esa posición. Eso es algo terrible, hermanos, que se da mucho en nuestros días. Y al final dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, para todo aquel que se está oponiendo a la sana doctrina, para esa persona es la ley. Para todas estas personas que Pablo está hablando, para ellos es la ley, para ellos fue escrita, para ellos fue dada. Es decir, el cristiano, el justo, el que vive en Cristo, no se tiene que preocupar por esas cosas. ¿Por qué? Porque aquel que vive agarrado de la mano del Señor y un primer amor con Dios, no se preocupa de cumplir la ley, sino que automáticamente el creer en el Señor Jesucristo hace que actúe de manera correcta. Nadie que quiere agradar al Señor va a mentir, nadie que quiere agradar al Señor va a hacer algo deshonesto. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Pablo está hablando, yo no estoy desechando la ley, lo que estoy diciendo es que la ley fue dada para que se use de manera correcta y la ley fue dada para este tipo de personas. Y la lista que Pablo da es la lista de personas que viven alejadas de Dios. Y una persona alejada de Dios da este tipo de frutos. En esta hora, hermanos, hemos estudiado una lista bastante interesante que refleja el alejamiento de Dios en la vida de las personas y cómo la persona que se aleja de Dios llega a hacer todas estas cosas, aunque quisiera hacer lo bueno no puede porque no tiene el poder para hacerlo. Así como la ley demandaba y le decía al judío, haz esto y vivirás, y el judío cada vez fallaba, así también nosotros, alejados del Señor, no podemos cumplir la ley, ni tampoco podemos portarnos bien, porque el poder para hacer las cosas correctamente solo lo da el Espíritu Santo de Dios, y solamente vivir cerca de Él es el que nos llevará de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de cambio en cambio para la gloria de Dios en nuestra vida. Espero en esta hora de que esta corta enseñanza haya sido de bendición para su vida y que usted pueda compartirla con aquellos que desean estudiar la palabra del Señor. Espero en el nombre del Señor Jesús de que esto también le incentive a usted a poder estudiar más y sacar más de la palabra del Señor en su estudio personal. En esta hora me despido, hermanos, y espero de que estén atentos para la próxima enseñanza. Dios les bendiga, hermanos.